Mira, yo creo que vengo a hablar en realidad del consumidor venezolano, un poco tratar de entender cómo está enfrentando ese venezolano su nueva realidad, una realidad que lo ha hecho más pobre, en efecto, con respecto a su pasado, pero también más inteligente en el momento de comprar, más exigente en términos de servicio, en términos del ambiente en el cual él quiere desarrollarse, cómo se quiere sentir, porque también quiere de alguna manera sentir que tu vida es una vida normal a pesar de todo lo que ha ocurrido, no solamente en Venezuela, también en el mundo. Por supuesto que el semestre no ha sido un semestre fácil, ha sido un semestre complejo en términos de consumo, pero también tenemos expectativas positivas hacia el futuro y lo vamos a ver incluso en las entrevistas que hicimos y que vamos a compartir con el sector comercial. Y en esas entrevistas vemos que a pesar de que ha sido un año pesado, hay expectativas positivas hacia el futuro, disposiciones de inversión, y yo creo que tienen razón. Creo que el número uno, la estabilización o reestabilización en los ingresos petroleros y la incorporación de los recursos de Chevron a la economía, la reestabilización en el tema cambiario, y una cosa muy interesante que la gente no habla mucho, la reducción de la presión inflacionaria, que luego de haber sido una locura, hemos visto 2-3 meses donde los precios están bastante más estables, incluyendo algunas reducciones de precios en moneda extranjera o en dólares. Creo que van a ser positivos en términos de reactivar un poco el consumo en estos próximos meses. Bueno, mira, la política es obviamente muy relancina. Tenemos que ver cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve este evento. Pero, número uno, obviamente hay un problema concreto. La primaria no tiene posibilidad prácticamente de elegir a ningún candidato que esté habilitado para ser candidato presidencial. Esa es la verdad. Los candidatos favoritos, la candidata mayoritaria está inhabilitada, que es María Corina Machado. El segundo es Capriles, que también está inhabilitado. Y luego, si tú empiezas a ver básicamente el resto de los candidatos, o la mayoría están habilitados, caso César Pérez Viva, Superlano, etcétera, o son candidatos muy pequeños en términos de respaldo popular, como el caso, bueno, muchos otros casos dentro de esa lista de 14 personajes. Entonces, es difícil, imaginarte cómo se va a desenvolver un evento primario cuyo objetivo es escoger un candidato unitario que no puede ser candidato. Es decir, cuando tú te planteas eso, y hay un cortocircuito. Obviamente, tú tendrías que buscar que la razón por la que María Corina Machado se mantiene en esa elección primaria, yo entiendo y considero que es una estrategia inteligente desde el punto de vista político. Ella lo que quiere es elevar el costo de su inhabilitación, o sea, hacer que para el gobierno sea más difícil inhabilitar a una candidata que pueda obtener una cantidad de votos relevantes en ese evento electoral. Y también, incluso para el resto de los candidatos opositores va a ser un poco complejo. Oye, ¿qué pasa cuando María Corina Machado se presente como una candidata prácticamente unitaria en ese proceso? ¿Eso es una buena estrategia para María Corina? Sí. Ahora, ¿eso va a hacer que el gobierno habilite a María Corina? No. Es decir, la probabilidad de que el gobierno venezolano habilite a una candidata que está inhabilitada es muy, pero muy poco probable. Primero, porque no lo ha hecho. Ellos han habilitado antes de las elecciones y antes de las campañas, han habilitado a algunos candidatos, pero siempre son candidatos que ellos consideran de alguna manera moderados. Candidatos con los que han podido negociar. La posición de María Corina Machado es una posición mucho más dura, que no es de negociación con el gobierno. Ha dicho explícitamente que solo va a negociar su salida y nunca va a negociar otros elementos importantes. Por lo tanto, yo dudo que un presidente como Maduro, incluso cara a su propio proceso interno del propio chavismo, vaya a habilitar una candidata que primero lo ha amenazado con meterlo preso, y segundo, ha pedido invasión internacional a Venezuela para sacar ese gobierno por la fuerza. O sea, si tú te planteas eso, imagínate cómo podría Maduro entrar al PSUV y decir que él va a habilitar a un candidato de esas características. La probabilidad de que eso ocurra es nulo. Lo que puede ocurrir es que María Corina se convirtiera, número uno, en una lideresa importante de la fuerza opositora para tratar de negociar con el resto de la oposición la selección de un candidato que sí pueda participar en esa elección presidencial, o número dos, que sería el peor escenario para mí, o en mi concepto,
básicamente es que María Corina simplemente refute la validez de la elección presidencial y regresemos a la misma estrategia pasada de convocatoria de abstención, que la verdad no creo que va a terminar en nada distinto de lo que ya había terminado en el pasado. Creo que el gobierno tiene un punto de negociación. O sea, el gobierno quiere una elección en la que él pueda presentar mejoras competitivas, sí, porque quiere mantener su relación con América Latina, con Europa y tratar de buscar cierto nivel de relegitimación. Para Maduro sería perfecto poder pasar por una elección presidencial con observadores internacionales y que terminan diciendo que él ganó esa elección. Ahora, ¿cómo la gana? ¿Porque es popular? No, la ganaría primero porque la oposición está fracturada y porque la oposición o parte de ella llama a la abstención. Entonces lo que juega Maduro no es a que no haya algunas condiciones, yo sí creo que va a haber unas condiciones mejores en el proceso electoral. Y yo creo que el nombramiento del Consejo Nacional Electoral no va a ser tan malo al final y no vamos a ver unos espantavotos elegidos por el gobierno para decir que el mundo diga eso no se puede. No, yo creo que Maduro va a ceder algunos elementos. Lo que no va a ceder es básicamente con una candidata como María Corina o un candidato que lo pueda poner en aprieto. Eso sí es verdad que no creo que vaya a ocurrir. Y entonces, ¿hasta dónde llegamos? Bueno, si tú presionas a María Corina, la inhabilitas y llegas al punto en el que ella convoque una abstención, pero por otro lado, la oposición más institucional lanza un candidato y que lo lanza básicamente en condiciones un poco mejores y con observación, ¿qué es lo que termina pasando? Que Maduro tiene su campo perfecto. La oposición fracturada, una parte convocando abstención, otra dividida pero sin fuerza y Maduro entrando a una elección más o menos competitiva. Eso es básicamente lo que estará buscando, ¿no?